continuada. Y para colmo, los más de nuestros convecinos pensaron que la culpa era de nuestra universidad, que ya no tenía allí jurisdicción ninguna, hacía muchos años. Allí había un primer paraninfo, pues de 450 metros cuadrados, de 11 metros de altura con un abovedamiento, que fue reparado por Jerónimo Borao, 3 veces rector, catedrático de literatura en mi facultad, y que lo describió en 1869. Había encargado a la universidad un informe a un defensor de los sitios, arquitecto de profesión, y que es el autor, por lo menos material, de la preciosa iglesia neoclásica de San Fernando, en Torrero, que está ahora bajo jurisdicción castrense. Y este hombre, Tiburcio del Caso, una vez en 1814 hace un informe diciendo, bueno, para arreglar mínimamente los edificios universitarios hace falta 1 millón de reales. No había ningún real, ni 1 millón ni ninguno. Y hubo una derrama entre los profesores. Estos malditos profesores que no damos más que guerra, no estaban empeñados en dar clase como fuese. Se hizo una derrama particular, pero entre todos no juntaron 8.000, aunque fueron los únicos que pusieron algo, porque nunca han cobrado mucho los profesores universitarios. Lo he encontrado destruido y destrozado por lo que padeció en el segundo asedio, porque procuraron los enemigos, dice Tiburcio del Caso, tomarle con el mayor esfuerzo y violencia, sin perdonar medio alguno, tanto que siendo la longitud del edificio de más de 150 varas, trabajaron por la calle de la Puerta del Sol diversas minas, entiéndase, minas excavadas subterráneamente, no minas antipersona como se hacen ahora. Se excavan galerías subterráneas como en una mina y allí se fabrica al final un hornillo, que es una gran oquedad, donde se prensa pólvora, la pólvora negra de ese tiempo, que en la cantidad que se dice aquí y que equivale, calculo yo, a unos 1.500 kilos, a tonelada y media, hizo saltar por los aires todo aquello. Lograron volar y demoler la fachada que correspondía al grande patio, circundado de un corredor o claustro. Se reformó, pero se hizo tan mal y con tan poco dinero que una vez reformado, acabada la enésima reforma, en 1910, al día siguiente de la apertura de curso, se vino abajo, con nadie dentro. Con nadie dentro. Destino muy distinto al de este fantástico edificio de Ricardo Magdalena, que es de gran solidez. Desde entonces, desde 1911, la universidad pidió asilo filial a sus hijas, las facultades de Medicina y Ciencias, y desde entonces, al borrar las excepciones, los paraninfos universitarios tienen lugar aquí. La universidad lo pasó muy mal, el edificio, sus casas, porque estaba en un sitio, por desgracia, estratégico, que hizo las veces de muralla, y en el segundo sitio fue línea directa de resistencia. Y además Palafox había destinado las instalaciones universitarias a maestranza de ingenieros. El jefe de ingenieros, hasta que murió en Zaragoza, era un coronel competentísimo, Antonio Sangenís, que llenó los edificios universitarios en cumplimiento de su obligación militar, no solo de gabinetes de cálculo y de diseño, sino de fraguas y de forjas para construir elementos de la defensa. Hasta había herrerías, etc. Y una comisión de claustrales entre el primero y el segundo sitio intentó que la maestranza de ingenieros, aun a sabiendas de que era vital para la defensa de la ciudad, mudase de sitio. Y Palafox ordenó que se ojease por ahí, pero no se encontró nada. Sugirió a alguien que fuese el Palacio de Morata, donde hoy tiene sede el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pero Palafox, que tenía jurisdicción directa sobre ese lugar, porque le correspondía como capitán general, lo había cedido al hospital y no quiso desguarnecer a los heridos, que esperaba que en el segundo asedio fueran otros tantos o más, como así ocurrió. De modo que se tuvo que quedar la maestranza de ingenieros en los edificios de la universidad. Aún así, el claustro estaba decidido a dar clases y entonces proponía darlas en la parte trasera, que se llamaban las casas del Bedel. Y se abrió matrícula y se matricularon 101 estudiantes. Y eso era mucho o poco, poquísimo. Lo normal era entre 1.500 y 1.600. Pero bueno, la universidad y la guerra verdaderamente que se llevan mal. Y ese mal se aprecia en la matrícula escolar. En 1805, en artes, que eran letras y ciencias juntas,
había 273 estudiantes, 452 en teología, que era casi la facultad reina, 592 en la doble facultad de cánones y leyes, 187 en medicina, en total 1504. Pero claro, en guerra la matrícula fue 0. Y acabada la guerra el primer año, otra vez el claustro insiste en que la sociedad no puede vivir sin universidad. Y abre y empieza a dar clases, pero claro, con 101 inscritos otra vez, que debían ser casi los fijos de plantilla. No había dinero ni para celebrar ni San Braulio ni San Lucas. Desamparados de todos sus adornos, la iglesia y el claustrillo, los altares, las pinturas, la hermosura perdida, la universidad era un modelo perfecto de las ruinas de Troya. Con tal motivo no hubo ni función de San Lucas. Y hasta 1831 nuestra universidad, que estuvo 5 años sin dar clase, y después, desde el 13 hasta el 31, 18 más, con una matrícula bajísima, no recuperó la normalidad. Y esos son también efectos de la guerra de la independencia. A punto de cumplirse 100 años de esos sucesos, un periodista de Heraldo, Francisco Aznar, recordaba en primera plana lo que habían hecho los estudiantes en aquellos años trágicos de la Universidad de Zaragoza y cómo habían empezado ellos la rebeldía, no exactamente contra los franceses, sino contra los franceses y Godoy. Se fueron a la universidad, quitaron un retrato obligatorio que había de Godoy y en la actual Plaza de España lo iban a quemar, pero dijeron, hombre, no, que este es un sitio muy serio, que está aquí la cruz de los mártires de la religión y demás, y se fueron a quemar la otra parte para no darle a Godoy ni siquiera la honra de ser maltratado en efigie en un lugar sagrado. Al entrar habrán visto, y si no lo pueden ver al salir a mano derecha, que no solo fueron los estudiantes zaragozanos los que defendieron esta ciudad movilizados voluntariamente. Aquí vino un batallón entero de estudiantes universitarios de Valencia, cuyo recuerdo se conmemora en una placa de mármol, gemela de la que hay en el claustro de la Universidad Valenciana y a la que hoy nuestra universidad ha adornado con los emblemas comunes de las 4 barras y con los escudos de las 2 universidades. Y creo que hoy no está de más, acercándome al penúltimo tramo de esta alocución, recordar a algunos de los que cayeron en Zaragoza, pero concretamente defendiendo los edificios universitarios. He elegido un artillero, un jinete, un infante y un paisano, entre otros posibles, ¿no? El artillero llegó a ministro, porque no todos murieron defendiendo la ciudad. En el grupo de baterías que se dispuso en la universidad combatió Joaquín de Montenegro. Era un capitán facultativo, es decir, que se había formado científicamente, y eso era un valor preciadísimo en el ejército español de aquel tiempo. Era muy difícil manejar cañones. Yo creo que es más difícil manejar los cañones antiguos que los modernos. Este hombre había llegado con las tropas de Valencia y ganó en combate el grado de teniente coronel. Y un testigo narró que el enemigo había estado atacando sin parar esa zona del Coso, donde la universidad hacía de frontera, entre el 26 y el 28 de enero, haciendo muchas bajas a los españoles, pero sin poder tomar los puestos, que aguantaron incluso después de que su jefe, que era este hombre, fuese herido de importancia, lo que no le llevó a dejar el mando. Luego sería, como les he dicho, importante jefe carlista del pretendiente don Carlos María Isidro y profesor de su hijo, el conde de Montemolín. El de caballería fue un jinete, un oficial destacado, que se llamaba Manuel Viana, y del que todos los historiadores sospechan que había perdido en el primer sitio a su padre y homónimo, Manuel Viana, en una acción que tuvo un final terrible, porque el padre, que salió de descubierta, fue alanceado por los fantásticos jinetes polacos que traían las tropas imperiales y le abrieron además la cabeza de un sablazo. Era un oficial veterano y al que Palafox parece que tenía mucho aprecio, y el capitán general salió de la plaza en otra descubierta para rescatar el cadáver, y cuenta ese testigo que juntó las 2 mitades del cráneo de Manuel Viana con sus propias manos. Bueno, pues el hijo, que ganó la Cruz de San Fernando, el antecedente de la laureada, resistiendo en la universidad, formaba como oficial en el regimiento Numancia, que está hoy de guarnición en Zaragoza, en la carretera de Huesca. El de infantería, que acabó siendo senador del reino, era un subteniente, o sea, un alférez, diríamos hoy, Francisco de Paula Alcalá,
que tuvo varios destinos comprometidos en posiciones de las dos orillas del río, entre ellos el de la universidad en los días malos, hasta el mismo 18 de febrero, cuando los sitiadores la tomaron por asalto y lo hicieron preso. Pero bueno, se pudo escapar y como era un hombre muy cumplidor de su deber, una vez escapado se reincorpora a filas y después intervendría en la primera guerra carlista, que es la primera matanza grande entre españoles de la edad contemporánea. Lo acabaron mandando a Filipinas, llegó a teniente general y fue senador del reino, que murió en ese desempeño en 1854. Y el paisano era un comerciante de tejidos y naturalmente catalán. En Zaragoza siempre ha habido comerciantes del textil catalán, que están aquí como en su casa, según todo el mundo sabe. Y en el arranque del Coso, más o menos enfrente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, tenían la vivienda y el comercio dos hermanos. El comercio se llamaba el catalán. Si les digo que, en fin, hay comercios que se llaman casi así hoy en Zaragoza, ¿no? Los hermanos Guallart. Y en la fecha terrible y famosa del 4 de agosto, cuya memoria conservamos en la entrada del tubo, estuvieron apostados en los balcones, viendo que los franceses entraban por la ciudad, empeñados en impedírselo, lo que consiguieron con otros combatientes, ¿no? Y en el segundo sitio, a Juan, lo mandaron a combatir para reforzar a los militares que había en la universidad y una bala francesa le voló la cabeza. Allí murió y allí fue enterrado. Aunque claro, aquellos suelos se han removido mucho, pero quién sabe si sus huesos estarán todavía donde el primer solar de nuestra alma mater. Y profesores, hubo muertos del claustro hasta el último día, no en combate, porque casi ninguno estaba en edad y en condición de combatir, pero espigando datos he encontrado que el mismo día 18 murieron dos profesores, Suárez y Arrilla. Yo creo que no por balas, sino por deterioro físico. No había más pan que el de munición y carne no había ya ni para los enfermos, que andaban muriendo del orden de 300 diarios. Pero fue una situación terrible. El 28 de febrero murió Campos, Francisco Campos, que era profesor de filosofía moral. El 31 de marzo, el exrector Tomás Muñoz. El 14 de abril, con 48 años, Pedro Bayo, catedrático de artes. Es gente que de una u otra forma pagó el impuesto terrible de la guerra. En fin, he evocado al principio cosas que creemos conocer de Braulio. Y aunque los testimonios vienen de fuentes amistosas y por tanto parciales, como su propio Correo y sus discípulos, sí que dejan sentados hechos que pueden objetivarse. De su postura antijudía y de su manejo de los clásicos, que es vicario de segunda mano, puede decirse que son rasgos de época. Todo el mundo prácticamente los compartía. Pero sí que destaca en aquella Zaragoza su constante labor erudita, la búsqueda de saberes y el deseo de ordenarlos para poder transmitirlos. De la universidad en guerra he esbozado algunas desventuras entre 1808 y 1813 para mostrar llanamente unos pocos casos de quienes a precio de su vida luchaban para defender lo propio. Inmediatamente lucharían entre sí cuando empezó el trágico parto de las dos Españas, pero por encima de eso brota la evidencia de que la guerra es la muerte para la universidad. La nuestra estuvo yerta durante 5 años de pólvora y acero y maltrecha muchos años más. Hoy, la llamada memoria histórica, expresión resbaladiza, toma en ocasiones tintes sañudos, porque son inevitables ciertas dosis de exceso, pero no hay que inquietarse demasiado. El historiador elige siempre y pone intención en lo que dice y en lo que se calla, incluso cuando parece que está narrando escuetamente. Yo también he puesto hoy intención en lo dicho y en lo omitido, pero la he puesto al servicio de lo que presumo que puede unirnos y procurando eludir no tanto la discrepancia, sino los dogmas y el sectarismo. En el agitado siglo XIX español, para los absolutistas, los liberales eran una peste diabólica, merecedora del peor castigo, porque se oponían al orden divino y al natural, que para los absolutistas venían a ser lo mismo. Y al contrario, para los liberales enragés, los absolutistas eran perros serviles a los que debía imponerse la Constitución como un trágala. 2 siglos más tarde no hay motivo para que emulemos estas conductas. Braulio no es la cima del saber humano, pero tampoco es una pura invención clerical, ni un personaje insípido.
Y los hechos de la guerra de 1808 son tan formidables que todos los han manipulado en su provecho. Así, Agustina de Aragón ha sido largo tiempo icono reaccionario, pero también fue ejemplo de milicianas para el Frente Popular. Ante estos casos, el acierto no está en situarse entre ambas posturas, sino en evitar el cerrilismo y distinguir los niveles de la reconstrucción histórica que empieza por procurar fijar los hechos en lo posible. Al historiador le ocurre como al observador de un suceso en el mundo de lo cuántico, que su sola presencia altera el estado de lo que quiere observar. Y así el historiador ha de aceptar o rechazar realidades hipotéticas que no son menos arduas que las del famoso gato de Schrödinger, que puede estar vivo y muerto a la vez. Hoy, en esta aula respetable, hemos convertido en presente al viejo Braulio de César Augusta y podemos transformar la guerra de la independencia en actualidad digna de discusión, en retrofranquismo, en retablo galdosiano, en eclosión del sentimiento nacional, en epopeya romántica, en materia para telefilme de ocasión, en revuelta del pueblo contra el opresor, en colección de ejemplos escolares o en tufo a naftalina. Esos son nuestras elecciones y los riesgos que tenemos que correr. Y dado el inevitable uso público de la interpretación histórica, conviene ser precavido con los exaltados y además tener conciencia clara de que para nuestra cohesión social es imprescindible conocer cierto número de sucesos pasados y compartir en algún grado el sentido que queremos darles. En mi larga y cada vez más insuficiente experiencia lectora, me deparó un momento trastornador la Odisea. El errante Ulises, sin darse a conocer, pide a un bardo del pueblo feacio que cante el famoso ardid del caballo de madera, si lo conocería bien Ulises. Pero el resultado es temible. El relato es de tal precisión que Ulises no soporta revivir su pasado y estalla en sollozos, porque según cómo se reconstruya, incluso la propia vida puede ser fuente de desdicha insoportable. Ulises fue aquel día vencido por su propia historia. Nosotros llevamos la nuestra a las espaldas, con facetas que nos parecen luminosas y recodos que se nos antojan tenebrosos, pero unos ven tiniebla donde otros aprecian el resplandor, y hemos de convivir con ello, pero unidos a sabiendas en una voluntad de concordia que solo puede nacer de un fundamento ético común, y ese es respetar al otro y lograr su respeto en la común sujeción a las leyes dadas en democracia. Lograrlo es una de las grandes misiones de la universidad. Como reza una frase de Gracián a la entrada de este edificio, son las universidades las columnas que sustentan los reinos. Ningún gobierno que apoya a la universidad tendrá que arrepentirse, pero sí al contrario, también en nuestro gobierno, el gobierno de Aragón. Y esto aún es más cierto en días de escasez. Y concluyo. Reconforta ver la entrega del testigo que hoy hacen nuestros mayores a quienes lo toman con ansias de excelencia y que han recibido por eso sus primeras y justas recompensas. Expreso mi gratitud a los asistentes por su atención, que espero les haya procurado algún provecho, aunque sea pequeño. Ya sé que me juzgarán más por mi intención que por mi acierto. Doy gracias al rector, profesor Manuel López, respetado colega, y a su equipo por la distinción que me han hecho con este encargo tan honroso para mí. Solo lamento no disponer de más capacidad para cumplimentarlo a tono con el afecto que proceso por nuestra alma mater. Y ofrezco también mis gracias a mis padrinos, colegas y coetáneos, José Carlos Mainer y Jesús Delgado, de cuya amistad y talento me beneficio hace ya tantos años. Y evocando palabras de Braulio, os rindo tributo, a unos como superiores en el mérito, a tantos como colegas en la dignidad docente, y a todos como hermanos en el amor por esta universidad. Que viva, crezca y florezca el venerable estudio general de la ciudad de Zaragoza. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor Fatás, por esta magnífica lección que nos ha llevado desde nuestro patrón San Braulio a los desastres de la guerra vividos desde la universidad hasta la proyección de lo que supone eso en nuestra vida actual de esta nuestra Universidad César Augustana. Muchas gracias, profesor, amigo. Vamos, con esto acabamos la parte académica, iniciamos el final del acto dándole la palabra a la excelentísima señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad. Consejera, una vez más, estás en tu casa, esta es tu universidad. Gracias, rector magnífico. Ilustres patronos, autoridades académicas, civiles, militares, estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, señoras y señores. Decía Ortega y Gasset hace casi un siglo que la universidad tenía 3 misiones fundamentales: formar profesionales útiles a la sociedad, extender y democratizar la cultura y desarrollar la ciencia. Estas premisas siguen teniendo plena vigencia en la actualidad, con las adaptaciones consustanciales al siglo XXI. Quería traer a Ortega o a las gentes de la Institución Libre de Enseñanza a compartir con nosotros este día festivo para la Universidad Pública de Aragón, la 4 veces centenaria Universidad de Zaragoza. Hoy celebramos la festividad de San Braulio, patrón de la universidad, del que nos ha hablado con tanto rigor como amenidad el doctor Guillermo Fatás. Es una buena oportunidad para reunirnos toda la comunidad universitaria en un día de alegría y confraternización, aun cuando no olvidemos las preocupaciones y los desvelos. Alegría que detecto especialmente entre quienes han sido distinguidos con premios y honores, viendo así reconocido su esfuerzo de muchos días. Enhorabuena. Son ustedes un magnífico exponente del buen hacer de nuestra universidad pública, cuya aspiración primordial pasa por formar hombres y mujeres de éxito, pero sobre todo por formar hombres y mujeres de valor. Quiero felicitar también muy sinceramente a quienes acceden a la jubilación, aun cuando mantengan un espíritu joven y afán de seguir aprendiendo. Vaya mi más sincero reconocimiento a su esfuerzo y dedicación durante tantos años. Les deseo mente sana en cuerpo sano para los años venideros y que afronten la jubilación con entusiasmo y con alegría. De igual modo, me gustaría transmitir una calurosa enhorabuena al doctor Guillermo Fatás, catedrático de Ciencias de la Antigüedad, por su espléndida locución, propia de un gran experto académico y de una persona muy emprendedora y comprometida con el mundo que le rodea. Esa función social de la universidad de transferir y divulgar conocimientos al conjunto de la sociedad la cumple a la perfección y con excelencia el profesor Fatás, que no es un simple observador externo de algo que sucede y que no le afecta, ni un científico instalado en su cápsula de cristal y aislado del resto de la sociedad. A su prestigio académico une usted una capacidad de reflexión y de investigación siempre comprometida. Quizá por eso no dudó en adquirir compromisos como el de decano de la Facultad de Filosofía y Letras o responsabilidades principales en los medios de comunicación autonómicos, entre otras facetas de su abundante y buen hacer. Muchas gracias, profesor Fatás, por sus enseñanzas durante tantos años y por su brillante lección de hoy. Estará de acuerdo el profesor Fatás, seguro, y todos ustedes, en la necesidad de acercar todavía más la Universidad de Zaragoza a la sociedad aragonesa. Ello exige reformas que están guiadas por la voluntad de potenciar la autonomía de las universidades, a la vez que aumenta la exigencia de rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones. Con este objetivo, el Ministerio de Ciencia e Innovación está impulsando una ambiciosa iniciativa
denominada Estrategia Universidad 2015, que es una gran apuesta para impulsar un mayor compromiso de las universidades con los retos sociales y los cambios económicos de nuestra sociedad. De igual modo, se pretenden implantar las mejores prácticas en la gobernanza de las universidades, disminuyendo el grado de burocratización y actualización